Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de circuitos eléctricos de la Universidad Católica San Pablo. Quien les habla, su amigo y servidor Samuel Tarqui. Vamos a iniciar el presente curso hablando referente a corriente continua. Antes de iniciar este tema, quiero aclararles que en diferentes textos de pronto tal vez van a encontrar esta simbología de CC y esta simbología CD. En el primer caso, como su nombre lo dice, significa corriente continua y en este caso sería corriente directa. Ambos, por si acaso, significan lo mismo. Así es que tenerlo presente cuando uno revise una bibliografía referente al tema de corriente continua. La agenda del día de hoy. Hablaremos acerca de las unidades de medición, notación científica, prefijos y conversiones, qué es carga eléctrica, qué es corriente eléctrica, la representación de algunos circuitos eléctricos y daremos también algunos alcances acerca de cálculo en una variable para poder resolver problemas de carga eléctrica, corriente eléctrica y de circuitos eléctricos. Iniciamos pues entonces hablando acerca de las unidades de medición. Dentro de las unidades de medición, la más conocida y podemos decirla así, que se usa a nivel internacional, es el Sistema Internacional de Unidades, que viene del francés Liu System International Unities, que se abrevia con este simbolito SI. Entonces, cada vez que veamos SI, esto significa Sistema Internacional. Como su nombre lo dice, se utiliza en la mayor parte de los países del mundo, pero hay una excepción. En los países en donde no se usa es, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Liberia, Birmania y Alaska. Aquí, por ejemplo, en estos cuatro países, hay que tenerlo presente también, no se utiliza el sistema internacional. Tal es el caso en los Estados Unidos, por ejemplo, ellos utilizan el sistema CGS, que lo conocen como el sistema inglés. De pronto tal vez has escuchado hablar, por ejemplo, una unidad de medida acerca del pie, por ejemplo, o las pulgadas. Entonces, ese es el sistema inglés que utilizan entonces los norteamericanos. Entonces, tener mucho cuidado acerca del sistema internacional, entonces, en qué países no se utilizan. Hablemos de las unidades fundamentales y suplementarias. Es muy importante conocer todas las unidades fundamentales. La cantidad que representa son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cada una de estas cantidades que te acabo de mencionar tienen su respectiva unidad y también alguna de ellas ustedes ya la conocen. Por ejemplo, la longitud nosotros lo medimos en metros, la masa se mide en kilogramos, el tiempo se mide en segundos, la corriente eléctrica se mide en amperes, la temperatura en Kelvin, la intensidad luminosa en candelas, la cantidad de sustancia en mol. Y bueno, pues estas unidades también tienen sus simbolitos, ¿verdad? Puesto que escribir metro, kilogramo se hace muy largo de pronto. Entonces el simbolito de metro viene a ser M, kilogramo, kg con minúsculas, con cuidado. El segundo con una S minúscula. El amper con una A mayúscula. Kelvin con una K mayúscula. Candela con CD y mol simplemente con letras minúsculas mol. Asimismo, también tenemos las unidades suplementarias, que vienen a ser el ángulo plano y el ángulo sólido. En el caso del ángulo plano, su unidad está representada por el radián y el ángulo sólido por el estéreo radián. Su simbología, atención, del radián viene a ser R y el estéreo radián SR. Entonces, de esta manera hemos definido las unidades fundamentales y las unidades suplementarias. Notación científica. A menudo ustedes se van a encontrar en el desarrollo de ejercicios o problemas propuestos al momento de resolverlos o desarrollarlos con una calculadora científica de pronto van a encontrarse con estas cantidades, ¿no? Por ejemplo, 1.3 por 10 a la 5. Y la pregunta es saber, ¿y cuánto vale esto, no? Entonces, lo que nosotros debemos de saber que el equivalente de esto está por acá, que es 130.000. Entonces, entender 130.000 en notación científica es lo mismo decir que 1.3 por 10 a la 5. Entonces, nosotros debemos estar capacitados para poder entender una notación científica y cuál es su equivalente. En la mayoría de los casos es bueno trabajar con la notación científica, puesto que las cantidades acá, si ustedes se fijan, se hacen pequeñísimas, ¿verdad? Solamente el trabajo sería manejar las potencias de 10, ¿no? Y para ello tenemos diferentes operaciones que más adelante vamos a verlas.
La pregunta es, profesor, ¿y cómo convierto yo 130.000 a 1.3 por 10 a la 5? ¿Cómo lo puedo hacer, no? De manera similar, ¿cómo hacer 0.00025 a 2.5 por 10 a la menos 4? Veamos cómo sucede esto. Si yo quisiera obtener potencias positivas, como en este caso 10 a la 5, dice que se debe recorrer el punto hacia la izquierda. ¿Qué punto? Hay un punto decimal que veremos por acá de pronto. Veamos un ejemplito que lo tengo por acá. Por ejemplo, tengo 2500. Aquí se encontrará mi punto decimal. Y si yo recorro hacia la izquierda, por ejemplo, 3 espacios, ¿no? 3 espacios, tendría entonces el punto decimal por acá. Y tendría entonces 2.5. Y como me moví entonces 3 espacios, habría entonces una potencia de 10 elevado a 3, ¿no? O sea, la potencia de 10 al cubo. ¿Listo? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, he movido 1, 2, 3, 4 y 5 y me quedaría 1.3, pero por 10 a la quinta. ¿Ok? Entonces, de esa manera, entonces, si yo quiero obtener potencias positivas, el punto decimal se mueve hacia la izquierda. Hablemos ahora acerca de las potencias negativas. Si yo quisiera obtener potencias negativas, como en este caso, que es 10 a la menos 4, dice que el punto se debe correr hacia la derecha. Ejemplo, veamos. Si yo tengo 2500, aquí está mi punto decimal, y yo de pronto tal vez deseo moverme 3 posiciones hacia la derecha, entonces tendría el nuevo equivalente en notación científica de la siguiente manera. 2.500.000 por 10 a la menos 3, porque me moví 3 posiciones hacia la derecha. En el ejemplo anterior que teníamos acá, fíjate que tengo 2.5. Y fíjense cómo lo hago. 1, 2, 3 y 4. Tendría 2.5, pero por 10 a la menos 4. O sea, de esta manera obtenía una potencia negativa. Entonces, conclusión. Si quiero obtener yo potencias positivas, el punto decimal lo debo recorrer hacia la izquierda. Y si quisiera yo potencias negativas, el punto decimal lo debo de mover hacia la derecha. Entonces, de esta manera estamos ya representando cantidades en notación científica, tanto con potencias positivas como potencias negativas. Ahora veamos algunas operaciones con las potencias de 10. La suma. Procedimiento. Nos dice que expresemos los números a ser sumados en la misma potencia de 10. Seguidamente, sumar los números y sus potencias de 10 para obtener dicha suma. Y finalmente, recuperar la potencia de 10 común, la cual es la potencia que pertenece a dicha suma. Ejemplo, nos dice sumar 5 por 10 a la 6 y 4 por 10 a la 7 y expresemos el resultado en notación científica. Solución. El primer paso sería entonces, como nos dice el procedimiento, expresar ambos números en la misma potencia de 10. Es decir, que de pronto este 10 a la 7 tendré que convertirlo a 10 a la 6 o viceversa. Lo que vamos a hacer a continuación es convertir este 4 por 10 a la 7 en una potencia de 10 a la 6. ¿Cómo es que lo hago? Mucha atención. Sabemos que después del 4 hay un punto decimal. Y si nos movemos una posición hacia la derecha, obtenemos potencias negativas, como el caso que estamos viendo por acá. Es decir, me he movido una posición hacia la derecha, tendría 40, por una potencia negativa que sería 10 a la menos 1. Y al ser multiplicado por la potencia original, que es 10 a la 7, al operarlo nos queda 40 por 10 a la 6. Segundo paso, nos dice sumar los números y sus potencias de 10 para obtener la suma. Lo que hacemos es sumar entonces 5 más este 40, cuyo resultado nos va a dar 45, y finalmente recuperamos la potencia de 10 a la 6 para obtener dicha suma, que va a ser 45 por 10 a la 6. De la resta. De manera similar que el procedimiento anterior de la suma, nos dice lo siguiente, que expresemos los números a ser restados con la misma potencia de 10. Seguidamente restamos los números y sus potencias de 10, parecido a la suma, para luego restaurar la potencia común de 10 que pertenece a dicha diferencia. Entonces, veamos a través de este ejemplo. Nos dice, restar 25 por 10 a la menos 12 de 8.5 por 10 a la menos 11 y expresemos el resultado en notación científica. Lo que hacemos entonces es expresar cada número en la misma potencia de 10. Para este caso, lo que yo he hecho es convertir esta potencia de 10 a la menos 12 a una potencia de 10 a la menos 11. Puesto que me dice que restemos esta cantidad de 8.5
por 10 a la menos 11. Aquí está. Restamos esta cantidad que ya está para ejecutarse el procedimiento para convertir de esta cantidad que es 8.5 por 10 a la menos 11. ¿Qué es lo que hice? Mucha atención. Si quiero llevar de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 11, entonces esto tiene que disminuir. Por lo tanto, voy a recorrer de aquí, de este punto decimal, hacia la izquierda. Si yo recorro una posición hacia la izquierda, que me quedaría 2.5, obtengo potencias positivas, es decir, un 10 a la más 1. Con la potencia original que era 10 a la menos 12, al operarlo te va a quedar 2.5 por 10 a la menos 11. De donde ya tengo las mismas potencias de 10. Por lo tanto, ahora nos dice que restemos los números sin sus potencias de 10. Es decir, 8.5 menos 2.5, cuyo resultado va a ser 6. Para que finalmente, recuperando la potencia de 10 a la menos 11, el resultado final sería 6 por 10 a la menos 11. La multiplicación. En el caso de la multiplicación, es mucho más sencillo que la suma y la resta, puesto aquí lo que vamos a hacer simplemente es lo siguiente. Multiplicar primeramente dice los números de las potencias y sume las potencias algebraicamente. Es decir, multiplicamos primeramente este 2 y 7, que sería 14, y finalmente operamos las potencias, que ya sabes que los exponentes aquí se van a sumar. Entonces el resultado final sería 14 por 10 a la 5. ¿Ven? Está mucho más sencillo que el caso de la suma y la resta. En el caso de la división, muy parecido a la multiplicación, lo que voy a hacer es simplemente esto. Ejemplo, nos dice divida 15 por 10 a la 8 entre 2.5 por 10 al cubo y expresemos el resultado en notación científica. Colocamos entonces tanto el numerador como el denominador, que sería 15 por 10 a la 8 entre 2.5 por 10 al cubo. Dividimos estas cantidades que están acompañando a las potencias de 10, que sería 15 entre 2.5, que me sale 6, y finalmente a estas potencias de 10, atención, sus exponentes se van a restar. Entonces quedándonos un resultado de 6 por 10 a la 5. Veamos ahora los prefijos y las conversiones. Prefijos métricos. Nosotros debemos de conocer a lo largo de todo este curso cuáles son los diferentes prefijos que tienen ciertas cantidades, puesto que toda la electrónica se va a basar en estos prefijos fundamentales. Y estos prefijos básicamente tienen un multiplicador, como el que tenemos por acá. O sea, cada nombre de cada prefijo que vamos a mostrarle enseguida, aquí está, va a tener un multiplicador. Es decir, de pronto tal vez yo no sé si tú has escuchado hablar que cuando te vas a comprar un USB, tú dices, me voy a comprar un USB de pronto de 8 gigas o de 32 gigas, ¿no? Y la palabra giga, ¿qué significa? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que responder ahora. O de pronto tal vez alguien te dijo, yo no sé, hola amigo, me he comprado un disco duro de 1 tera. Entonces, ¿qué representa 1 tera? Cada uno de esos, digamos, esas palabras, aquí la tenemos, que no es nada más que los prefijos métricos. Veámoslos. Si yo hablo de un deca, hablamos de un multiplicador de 10. Si hablamos de un hecto, de un multiplicador de 10 a la 2. Si hablamos de un kilo, de 10 al cubo. Si hablamos de mega, de 10 a la 6. Si hablamos de un giga, 10 a la 9. Si hablas de un tera, 10 a la 12. Si hablamos de peta, 10 a la 15. Y si hablamos de hexa, 10 a la 18. Entonces, fíjense que para la parte superior tenemos puras potencias positivas. Y ahora, en la parte inferior van a aparecer potencias negativas, ¿verdad? Veámoslos. El prefijo deci significa 10 a la menos 1. El prefijo centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Y finalmente ato, 10 a la menos 18. Entonces, de esta manera, cada prefijo, si tú observas, tiene su respectivo multiplicador. Ahora, estos prefijos que tenemos por acá también tienen su representación a través de un símbolo, como el caso de hexa, que es una letra E mayúscula, peta, P mayúscula, tera, T mayúscula, giga, con una G mayúscula, mega, con una M mayúscula. Y fíjate que a partir de aquí de kilo hacia abajo, toditas tienen letras ahora minúsculas. Como por ejemplo aquí tenemos hecto, una H, deca, DA, deci, D, centi, C, mili,
m. De pronto aquí me detengo por un momento porque alguno puede pensar y me dice, profesor, pero esto no representa metros. Cuidado. Si yo lo veo solito como está en este momento, yo podría decir que esto es metro. Pero si quiero utilizar un prefijo métrico, tendría que colocar mm y ahí diría milímetro. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado y valga la aclaración para esta parte de aquí. Seguidamente tenemos esta letrita mu, que le llamamos así, que representa al prefijo micro. N a nano, P a pico, F a femto y a ato. Entonces, de esta manera ya conocemos los prefijos métricos que se van a utilizar, como te dije, a lo largo de todo el curso. Solo una pequeña observación y quiero que te des cuenta de esto. Desde la parte de deca hasta kilo, las potencias de 10 van aumentando de 1 en 1. Y sin embargo, desde mega hasta hexa, fíjese, van aumentando de cuánto en cuánto, de 3 en 3. Ese es un detalle muy importante que tienes que fijarte para recordar los respectivos multiplicadores de los prefijos. De manera similar sucede desde deci hasta mili. De deci hasta mili van descendiendo de 1 en 1. Y sin embargo, desde micro hasta ato van descendiendo de 3 en 3. Entonces, ese es un detalle que usted tiene que tenerlo en cuenta siempre a la hora de recordar los multiplicadores de los prefijos. Veamos ahora algunos ejemplos referente a estos prefijos métricos. Ejemplo 1. Nos dice que convirtamos, atención, cada una de las cantidades a sus prefijos adecuados. Me dan 30.000 voltios. ¿Cómo convertirlo a un prefijo adecuado? Lo primero que voy a hacer es coger el punto decimal que está por aquí, atención, y movernos hacia el lado izquierdo. Recuerden que cuando usted se mueve hacia el lado izquierdo, obtengo potencias positivas. Y como me he movido 3 posiciones, entonces automáticamente será 30 por 10 al cubo. De donde, recordando mi tabla de los prefijos métricos, buscamos este 10 al cubo y al encontrarlo nos damos cuenta que es el prefijo kilo y su simbología es K minúscula. Por lo tanto tendría acá 30 KB, que sería entonces kilovoltios, 30 kilovoltios. Seguidamente, si nos preguntan cuál sería el prefijo para estos 15 millones de ohmios, fíjense. Entonces, de manera similar, si cojo el punto decimal por acá y me muevo, atención, 3 y 6 posiciones, tendría 15 por 10 a la 6. De donde 10 a la 6, si buscamos en nuestra tablita de los prefijos, representa al prefijo mega y se representa con el símbolo M mayúscula. Por lo tanto, tendría 15 mega ohmios. Ahora, en este caso, fíjense bien que tengo un decimal, ¿verdad? Y de pronto, si usted recuerda, al moverme yo las posiciones, en este caso, hacia el lado derecho, obtengo potencias negativas, ¿correcto? Entonces, veamos hasta qué punto nos conviene movernos. Fíjense bien. Digo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, creo que es conveniente movernos hasta una posición 6 porque voy a obtener 38 por 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 si es un prefijo conocido, ¿verdad? Que vendría en este caso micro. Por lo tanto, mi respuesta sería 38 microamperios. De manera similar para este caso, mira, veamos hasta dónde nos conviene movernos, ¿no? Sería 1, 2 y 3. Creo que hasta ahí, ¿verdad? Porque 4 no conocemos. Entonces colocaríamos 4.5 por 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 para mí representa mili. La respuesta entonces sería miliamperios, 4.5 miliamperios. Finalmente, para hablar de esta cantidad, veamos cuántas posiciones nos podemos mover hacia la derecha. Contemos. 3, 6 y 9. Es decir, tendría una cantidad que es 86 por 10 a la menos 9. Y 10 a la menos 9 para mí representa el prefijo nano. La respuesta sería entonces 86 nanocoulombs. Veamos este siguiente ejemplo. Nos dice, diga si los siguientes valores son los mismos. Bueno, tenemos una cantidad bien grande. Mira, por acá son 800 milímetros. No, 800 millones de milímetros. Mira, bastante grande, ¿verdad? Y aquí sí tenemos 800.000 metros. Y en este caso, 800 kilómetros. Bueno, lo que vamos a hacer rápidamente es tratar de convertir, me parece en este caso, y llevarlo a 800 kilómetros. ¿Ok?
Para esto, cogemos el punto decimal acá y fíjate que me muevo 3 y 6 posiciones. Tendría entonces 800 por 10 a la 6. Y este prefijo mili lo convertimos 10 a la menos 3. Y al operar esta cantidad te va a quedar entonces 800 por 10 al cubo metros. Y 10 al cubo, recuerden que en la tablita de los prefijos representa kilo. Entonces la respuesta aquí sería 800 kilómetros. Muy bien, sí se parece al último, fíjense bien. Sigamos ahora con estos 800.000 metros. Nos movemos también hacia la izquierda y sabes que ahí obtenemos potencias positivas. Se me va a quedar 800 por 10 al cubo. Y 10 al cubo recordemos que nuevamente eso es kilo. Y finalmente me quedaría 800 kilómetros. Conclusión entonces, estas tres cantidades sí tienen entonces los mismos valores. Entonces de esta manera hemos aprendido un poquito acerca de los prefijos métricos y es importante entonces ya estás mirando en este caso de que necesitas esta tabla o en todo caso hay que aprenderla y memorizar la atención para poder conocer cada uno de estos prefijos métricos que tenemos acompañadas de estas cantidades. Y finalmente vamos a dar algunas reglitas básicas para lograr algunas conversiones de unidades métricas. Aquí vamos. Primero, me dice que cuando se convierte una unidad grande en otra más pequeña, el punto se debe mover hacia la derecha, como el ejemplo que tenemos por acá. Por ejemplo, me dice que hay que convertir 12 miliamperes a microamperes. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es recorrer el punto decimal, dice hacia dónde, hacia la derecha, ¿ok? Y si nos damos cuenta, para llegar de mili hasta micro, en nuestra tablita que hemos visto anteriormente, hay una diferencia de 3 lugares. Es decir, mili es 10 a la menos 3, mientras que micro es 10 a la menos 6. Por lo tanto, entonces tendré que moverme 3 posiciones. Sería 1, 2 y 3. Y lograría 12.000 microamperios. Bueno, esa es la forma aplicando esta regla básica. En el caso que no se haya comprendido, el principio está aquí. Es decir, 12 por 10 a la menos 3 viene a ser este prefijo mili. Ahora, si yo me doy cuenta o quiero convertir o llegar esa potencia de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 6, tendría que convertir esta cantidad otra vez a mili. Es decir, mover 3 posiciones y tendría entonces 12.000 por 10 a la menos 3. Y con la potencia inicial que teníamos 10 a la menos 3, juntas hacen 10 a la menos 6. Finalmente 10 a la menos 6 representa el prefijo micro. Conclusión, la respuesta sería 12.000 microamperios. Igual como lo habíamos calculado con la reglita anterior. Bueno, luego me dice, si quisiera yo convertir una unidad más pequeña en otra más grande, el punto decimal debe mover hacia la izquierda. Es decir, si yo quisiera convertir ahora microamperios y regresar a miliamperios, entonces el punto decimal lo debo mover ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Ves? Y si muevo hacia la izquierda, obtendría entonces 12 miliamperios. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplitos más. Por ejemplo, dice, convierta 0.12 miliamperios a microamperes. Lo hacemos según la regla, ¿ok? Entonces, mili es mucho más grande que micro. Por lo tanto, me debo mover ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Es decir, 3 posiciones. 1, 2 y 3. Y tendría 120 microamperios. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Me dice, convierte 15.000 nanoamperios a microamperes. Si me doy cuenta, el prefijo nano es mucho menor, o es menor, mejor dicho, que microamper. Porque nano es 10 a la menos 9 y esto es 10 a la menos 6. Entonces la regla dice que debo de moverme hacia el lado izquierdo cuando debo ir de menor a mayor. Es decir, 3 posiciones, 1, 2 y 3. Y obtendría 15 microamperios. Entonces, esta es la forma para poder hacer las conversiones de unidades métricas de un prefijo hacia otro prefijo. Entonces, de esta manera vamos a culminar con esta primera clase para que de pronto tal vez para más adelante te animes a ver la siguiente clase número 2. Muchísimas gracias y hasta pronto.